Buenos días a la amada familia de Dios. Que la paz y gracia de nuestro Padre Celestial esté con ustedes en esta preciosa mañana de septiembre 17 del año 2023. El mensaje de hoy lo he titulado Ser sumergido, esperando que el mismo sea de edificación para todas aquellas personas que puedan escucharlo y sacar la parte importante de lo que significa esta palabra dentro del propósito de Dios para nuestras vidas, auspiciada por Jesús, su Hijo. Antes del mensaje, oremos a nuestro Padre Celestial. Alabamos, Señor, bueno y eterno tu santo nombre. Agradecido de ti por tu clemencia y misericordia. Hoy, Señor, proclamamos tu grandeza y publicamos la memoria de tu inmensa bondad. Que tu tiempo de bonanza espiritual llene nuestras vidas, Señor, y que la inmensidad de tu poder llene nuestro corazón para la gloria de tu santo nombre. Descansamos, Señor, en tu presencia y tu providencia divina. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Para dar comienzo a nuestra reflexión en el día de hoy, me gustaría comenzar con un ejercicio y que respondiera esta pregunta: ¿cómo puedo definir en una sola palabra qué es lo más importante que ha traído el Hijo de Dios a su corazón? Muchas personas y muchas iglesias tratan de simplificar el mensaje con relación a la figura de Jesús y responden a esta pregunta con las siguientes respuestas: amor, misericordia, compasión, bondad, la pura esencia de gracia. Jesús es el don gratuito que llenó de paz mi corazón para así reproducir ese amor de amarnos los unos a los otros. Y aclaro lo siguiente, que todas estas respuestas son válidas. Son parte del plan de redención y del plan de salvación para vida eterna. Pero lo cierto es que cuando leemos algunos versículos bíblicos, algo resulta paradójico con relación a estas respuestas. En el libro de Lucas y en el libro de Mateo encontramos unas afirmaciones que resultan difíciles tanto para los judíos de aquella época, para los cristianos de este tiempo. En el libro de Lucas, en su capítulo 12, a partir del versículo 49, Jesús afirmó lo siguiente: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Jesús fue incluso más lejos. Tomó el libro del profeta Miqueas en su capítulo 7 y su versículo 6, quien profetizó que en aquellos tiempos y en nuestros tiempos habrá división dentro de la propia familia, entre hijos, hijas, padres, madres y suegras. Por el otro lado, en el libro del apóstol Mateo, en su capítulo 10, versículo 34, Jesús afirmó contundentemente lo siguiente: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Profetas del Antiguo Testamento, como el profeta Amós, Jeremías e Isaías, al hablar de la palabra fuego, establecen la idea de juicio. Los judíos desarrollaron una idea interesante con relación al juicio de Dios. Y ellos entendían que la decisión sería ajustada con una medida diferente para el pueblo de Israel y otra medida diferente para los demás pueblos. Insistían y aún hoy reclaman que independientemente de lo que haya sucedido en la historia de Israel, ellos obtendrían la solución total. Jesús cambió esa realidad y esa es la idea en este versículo de Lucas. El juicio de Dios es inminente, tanto para creyentes y no creyentes. Será igual el juicio para los judíos e igual para los gentiles. La gran diferencia es que los creyentes en Cristo Jesús recibirán como regalo la vida eterna de calidad. Estamos completamente seguros que Dios es Dios de paz y que su Hijo Jesús trajo esa paz a nuestro corazón. Pero no se equivoque,
Ese mismo Dios de paz también es un Dios de fuego. A pesar de que muchos quieren distorsionar estos versículos, Jesús no creó una tendencia a la violencia. Es todo lo contrario. Todos los adjetivos que usted pudo escribir en aquella pregunta inicial se identifican con la verdadera llamada del reino de parte de Jesús. Claro, tiene que haber siempre un arrepentimiento, pero esto es parte de la paciencia de Dios para todos nosotros, porque sin el arrepentimiento no existirá nunca el perdón. El llamado de Cristo a la fidelidad desatará conflicto no solo entre los semejantes o dentro de su propio núcleo familiar, sino que va a ocasionar un conflicto en nuestro interior. Es por esta razón que en algún momento tendrá que decidir si seguir la verdad disfrazada o seguir el verdadero camino de la buena noticia de Dios. Para eso tendrá que luchar contra sí mismo, permitiendo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, penetre hasta partir el alma y el espíritu y llegue hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo 12 del libro de Hebreos, de su capítulo 4, es lo que nos da la definición real de la espada a la cual se refiere Jesús. Él no se refiere a la típica espada romana o a la espada que utilizaba su pueblo en Palestina. La espada de la cual nos habla Jesús es la palabra de Dios, la revelación que nos lleva a una nueva relación con el Eterno. Pero Jesús dice algo mucho más interesante en este capítulo 12 de Lucas. En su versículo 50 nos dice lo siguiente: de un bautismo tengo que ser bautizado. Y en este momento usted se va a preguntar, ¿acaso no fue Jesús bautizado como lo podemos ver en este mismo libro de Lucas en su capítulo 3? Entonces, ¿a qué se refiere Jesús al declarar que tenía que ser bautizado? Me gustaría dar la definición de 3 Biblias diferentes en este momento. En primer lugar, la Biblia Dios habla hoy traduce este versículo 50 de la siguiente manera: tengo que pasar por una terrible prueba, y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. Por otro lado, la Nueva Versión Internacional y la Biblia Hispanoamericana expresan lo siguiente: pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Aunque la traducción de estas 3 Biblias no parecen ser las correctas, sí son las que mejor expresan lo que Jesús quería manifestar. La palabra griega batisei en español es bautismo, y esta quiere decir ser sumergido e implica un verbo en acción activa. Sin embargo, la palabra griega baptizó en español se traduce ser bautizado. Se traduce como ser sumergido o ser ahogado, pero tiene un sinónimo más terrible en el lenguaje común del pueblo. Significaba estar en un fregadero y ser tragado por la tubería. Aquí el verbo es una acción pasiva. Podemos decir esto del hombre que se sumerge en el más profundo de los vicios y termina ahogado en el mismo. Así se sentía Jesús, a punto de ser tragado por el orificio de un fregadero por nuestros pecados. Termino con lo siguiente: no existe un versículo del Antiguo Testamento que exprese esta idea de la angustia de Jesús más extraordinaria que el Salmo 42 y su versículo 7b, donde se nos dice lo siguiente: todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. A eso se refería Jesús al decir que tenía que ser bautizado. Sería ser sumergido en la prueba y en la angustia, tomando sobre él
toda la degradación y la iniquidad de todos los seres humanos. Era tomar todos nuestros vicios, pasados, presentes y futuros, y ahogarse entre ellos. El propósito y el plan de Dios solo se cumpliría llevando a su Hijo a lo más profundo del abismo. Jesús sería tragado y absorbido por una onda tan inmensa, la cual ninguno de nosotros hubiésemos podido soportar. Me gustaría en su pensamiento que se transportara a ese único momento histórico de la Palestina del Segundo Templo, horas antes del momento de la cruz, y que fuese usted en aquel lugar de Getsemaní el que orase de la siguiente manera: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No tengo dudas de que la copa hubiese sido pasada para que otro ocupara su lugar. Todos nosotros nos hubiésemos rendido antes de recibir los clavos en la cruz. En otras palabras, es posible que la gran mayoría de los seres humanos diésemos nuestra vida por nuestros hijos, por nuestros padres, esposos o esposas, inclusive algún familiar. Pero dar la vida por una persona a quien no conozco, o por aquel que me ha hecho daño durante toda mi vida, o por los crímenes de otros, hasta ahí llegaría el sacrificio. Nunca existirá una manera más extraordinaria de demostrar el amor como el manifestado por Dios a través de su Hijo para una humanidad que aún hoy permanece con arrogancia, desafiando abiertamente la obra de Cristo en la cruz. Ofrecerse para ser sumergido implicaba obediencia, fidelidad y confianza en su Padre, quien terminaría elevándolo de nuevo a la gloria eterna. Eso fue lo que hizo Jesús cuando su Padre le encomendó el proceso de la redención. La pregunta para todo aquel que escuche este mensaje en este día es la siguiente: ¿estarías tú dispuesto a ser sumergido como lo hizo Jesús? ¿Estarías tú dispuesto a entregarlo todo? No solo una parte, sino toda tu vida, para que de esta manera puedas tener el derecho a disfrutar de la herencia de Dios y de la vida eterna. Que el Señor lo continúe bendiciendo, hermanos. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey, Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey,
Aplaude la grandeza de nuestro Rey.